Hola, ¿qué tal amigos de Ingenio? Muy buenos días, mi nombre es René Flores y como cada miércoles estamos aquí con información y con temas que estoy seguro que a usted le van a gustar, le van a interesar. Y para eso tengo el día de hoy a un invitado de lujo, alguien que debuta aquí en Ingenio. Ya llevamos 2 debutantes en este semestre. ¿Qué tal, doctor Ángel Ulises Orozco Valencia? Valencia. ¿Qué ¿Qué tal? tal? Mucho gusto. ¿Cómo le va, doctor? Muy bien, muy bien. Es un gusto estar acá, participar en lo que es este departamento de difusión. Creo que va a ser muy provechoso para lo que es exponer nuestros temas de investigación, lo que trabajamos cada uno de los profesores. Sobre todo en mi caso, exponer, por ejemplo, qué tipos de temas también estamos desarrollando y sobre todo explicar a la gente para que pueda comprender un poco, en este caso en mi área, como es la química computacional, cómo puede aprovecharse en lo que es, o cómo se ha aprovechado más bien en lo que es distintas ramas, ¿no? De las ciencias. Bien, doctor, como bien lo comentó, el tema de hoy es química computacional. Me llamó bastante la atención cómo que computacional, pero viene del Departamento de Investigación en Polímeros y Materiales, que pues es un posgrado donde normalmente viene mucho de licenciatura. Lo más usual es que hayan estudiado ingeniería química, ¿no? Generalmente, sí, hay cierto, digamos, perfil, Afinidad. afinidad, donde algunos estudiantes, digamos, les llama la atención, pero también estudiantes, por ejemplo, del departamento de químico-biológicas, también ahí Ujú. se pueden acercar. Y de hecho, precisamente es una intención de que en otros departamentos también pudieran acercarse, por ejemplo, aquellos estudiantes que estén enfocados al área de ciencias ambientales, precisamente que estoy interesado en escribir un tipo de tema para desarrollo de tesis de licenciatura, donde, por ejemplo, podamos modelar contaminantes, la degradación de contaminantes, Y etcétera, aprovechando ¿no? que menciona esto, doctor, perdón que le interrumpa, ¿cuáles son las líneas de investigación del departamento, estos temas que Sí. están pues tratando ahí investigando? Sí, bueno, hay distintas áreas, digamos, ahí en el departamento de polímeros. Algunos temas están vinculados a lo que es el estado sólido, por ejemplo, el desarrollo de semiconductores, síntesis de materiales que tengan algún interés en el desarrollo de conductores, el desarrollo de polímeros, que no son más que una especie de plásticos, por así decirlo, en términos muy simples, Ajá. pero obviamente tienen una gran aplicación, impacto, digamos, en lo que es la comunidad, ¿no? En nuestra área, que es la química supramolecular, digamos que es el enfoque de las interacciones de moléculas, cómo se acercan y las fuerzas, digamos, que hacen que se acerquen esas moléculas, ¿no? Una forma muy fácil de poderlo explicar es, por ejemplo, el agua, la tenemos en un estado líquido, en un estado sólido y en un estado gaseoso. Entonces, hay cierto tipo de fuerzas para tener esos estados de la materia. Es algo, un ejemplo muy sencillo. Tenemos lo que es luminiscencia de estados sólidos. Ese es un tema que igual otros profesores podrían venir a exponer y agrandar ahí el tema. Son en general como unas 5 líneas, digamos, que se desarrollan ahí. Estado sólido, luminiscencia en estimulada de sólidos, semiconductores inorgánicos, ahorita que es algo que es de impacto mundial precisamente Sí. para la búsqueda, ¿no? De materiales con esas propiedades de semiconductores, química de polímeros y, en mi caso, por ejemplo, la química supramolecular. Esos Muy son bien. distintos temas, ¿no? Ahí, por ejemplo, al final del programa, igual se pueden agregar ahí una liga donde se conecten a un correo electrónico o a la página de internet para que alguien que esté interesado pueda ahí acercarse y consultar tranquilamente ahí qué tipo de líneas. Tesistas, sobre todo de licenciatura, aquellos enfocados que estén en áreas de ingeniería, se pueden acercar. Y obviamente también el área de posgrado para desarrollar ahí un tema de tesis de investigación. Se inicia con una maestría, una duración de 2 años y luego posteriormente, y es nuestra idea, ¿no? Que el estudiante se quede, se extiende esto a una etapa de doctorado, que son 4 años. Ok, ok. Y pues bueno, ya vamos a entrar al tema, el cual es pues
química computacional. Como les decía, a ver, química computacional, eh, yo más bien me esperaba, ahorita mencionaba química supramolecular o como que tengo ese tipo de palabras más, Sí. más enfocadas en el departamento, pero química computacional, bueno, explíquenos con palabras sencillas para que todos podamos entender a qué se refiere con química computacional. Bueno, química computacional es un área de la química como tal, donde intentamos modelar virtualmente las moléculas. Es muy importante acá señalar que los resultados experimentales que se obtienen, es decir, por ejemplo, calores de energía, la geometría de las moléculas, que son datos experimentales que se tienen, siempre es importante, digamos, respaldarlos con una teoría detrás. Pero a veces para poder explicar, digamos, esos experimentos con una teoría, se requieren evaluar cálculos, así como utilizamos cálculos en matemáticas para hacer algunas operaciones, sumas, restas, multiplicaciones. Ese tipo de operaciones numéricas son, para poder entender un sistema simple, tienen que ser cientos de miles o incluso millones de operaciones. Entonces, en tal caso, es por esa razón que se incluye una computadora para hacerlo, es como nuestra calculadora, ¿no? Para hacerlo. Okay. Desde luego, para poder desarrollar ese tipo de cálculos, tenemos que escribir en programas todas las instrucciones que se van a realizar para cumplir ese objetivo, digamos, ¿no? En términos generales. Ahora, ya rasgos muy rasgos históricos y todo eso, depende mucho, por ejemplo, el enfoque en lo que es el tipo de moléculas que se están tratando, ¿no? Porque tenemos lo que son moléculas muy pequeñitas y moléculas increíblemente grandes, ¿no? Entonces ahí va a haber esos enfoques. O sea, me viene un ejemplo a la cabeza y siempre trato como de ligar con cosas que hayamos visto, que tengamos en nuestra casa. Okay. Se me viene, por ejemplo, ahorita que hablamos modelado de átomos y moléculas. Y usted corríjame, a lo mejor puedo tener la idea errónea. Sí. Eh, hay películas, voy a poner en específico Jurassic Park, por ejemplo, Okay. cuando se habla de la teoría, o al principio, ¿no? De las películas, cuando se habla de la teoría de vamos a clonar cierta especie y que de ahí Okay. pues se desarrolla la película y siempre muestran a esta persona en la computadora y cómo se ven, se supone, Ajá. las moléculas o los átomos de esos animales que son pues circulitos unidos unos con Okay. otros y hacen como un tipo mapa. Okay. Iría más o menos como para darnos una idea, algo parecido. Sí, podría decirse que es algo parecido. Hay distintas vertientes, por ejemplo, ahorita de Jurassic Park, hay una sección de lo que es en química computacional, de lo que trata en estudiar sistemas biológicos, ¿no? Químicas, moléculas que tengan un interés biológico, por ejemplo, conectado con lo que es el ADN, aspectos de cómo precisamente se interaccionan proteínas, etcétera, ¿no? Y efectivamente ahí la persona que se encarga, digamos, de desarrollar este tipo de modelado tiene que tener un cierto conocimiento característico para poder crear los modelos o poder entender los resultados del modelo, ¿no? Ok, ok, sí, o sea, normalmente vemos en las películas ese tipo de escenas, Sí, pero entonces ya en la realidad ustedes serían como los encargados tanto de crearlas como de interpretarlas. sí, sí, sí. De hecho, también en esta misma área, digamos, hay personas que se especializan más en lo que es la utilidad y aplicación de los programas y hay otras personas, digamos, que se encargan de crear los programas. Ahora, para crear estos programas de química computacional, sí se necesita un cierto conocimiento estricto de matemáticas, conocimiento de cómo desarrollar algoritmos, que es como una especie de receta, por así Ok. decirlo, para cumplir un objetivo, ¿no? Ok, ahora, yo me imagino que para llegar a este punto, pues es simplemente la evolución de la ciencia y del estudio, esta multidisciplinariedad, no sé cómo se hacía
este tipo de ejercicios sin una computadora? ¿Cómo surge más bien la química computacional? Sí, de hecho, la química computacional tiene sus inicios a partir de 1940. Todavía no había un gran desarrollo de las computadoras, pero todo es por el estímulo de querer entender las moléculas a partir de lo que nosotros, bueno, y en la ciencia se conoce como la ecuación de Schrödinger, que no es algo más que como si fuera una ecuación que indica el movimiento de las partículas pequeñitas, ¿no? Entonces, para poder, digamos, utilizar esa ecuación y resolverla, se necesita una serie de estructuras matemáticas y para eso sí necesitamos una computadora hacerlo. Todo eso inicia a partir de 1930, 40, empiezan las aproximaciones y ya con el advenimiento de computadoras un poquito más sofisticadas, es decir, que tengan más memoria, más capacidad de los procesadores, etcétera. Hay un gran desarrollo a partir de 1970. Pero en los años 90 fue cuando hubo una gran, por así decirlo, una gran explosión en el uso de las computadoras. Y bueno, ahorita en la actualidad es vital, digamos, prácticamente en todos los laboratorios del mundo que trabajan o que publican temas de investigación enfocados a moléculas, pues necesitan respaldar en gran parte esos resultados con un tipo de cálculo, ¿no? De química computacional. Me voy a permitir y pedirle su opinión personal Sí. como alguien que utiliza este tipo de software, las computadoras con este fin. Y me viene porque, pues, es una evolución que se ha venido o que ha llegado naturalmente, como le decía, con la evolución de las propias computadoras. La aplicación simplemente va enfocándose a distintos medios, en este caso, la química computacional. Eh, como bien señala, a partir de los 70s, 80s empieza, yo creo que esas 2 décadas, más bien el final de los 70s, Ujú. principios, mediados de los 80s, se da un saltito como de calidad y Ujú. luego ya empieza la era de las PCs, o sea, Exacto. Sí, sí, 90s y sí. hasta ahorita. En su opinión, ¿estamos en medio ahorita de un salto parecido o cuánto nos faltará para que aplicado en la química computacional se dé otro salto que marque? Sí, de hecho, podríamos decir que estamos, yo digo, cercano a una revolución de lo que sería esta ciencia de la química computacional, porque ahorita, por ejemplo, en la actualidad hay un tema de investigación que en gran parte del mundo se desarrolla como es la inteligencia artificial. Ajá. Entonces, este tipo de enfoque también está auxiliando mucho a lo que es la química computacional. Por ejemplo, si hay detallitos que se nos escapan en modelar una molécula, precisamente la inteligencia artificial nos puede apoyar para suplir esa deficiencia, ¿no?, que tenemos ahí. Entonces, conectado con este desarrollo de la inteligencia artificial, se está incrementando aún más todavía el conocimiento y lo que es todo tipo de información que podamos extraer de las moléculas. Yo pienso que sí estamos cercanos, digamos, ya A otro a otro saltito salto, exactamente. donde precisamente va a impactar en las capacidades de esa investigación que ustedes, Exactamente. los resultados a los cuales podrían llegar. Sí, sí, desde luego, desde luego. Ahora, ¿cuáles son los principales fenómenos químicos, ya entrando un poquito más Un en poquito materia, más. que se estudian con la química computacional y hasta lo podemos ligar con esto, con lo anterior que acabamos de platicar, porque me imagino que hay un límite, quizá, a lo Sí. mejor, o corríjame si no, Ajá. quizá hay un límite en estos principales fenómenos que quizás podrían ya precisamente rebasarse. Sí. Sí, bueno, por ejemplo, en el área de química, a los químicos generalmente lo que más nos interesa, por ejemplo, es precisamente las geometrías de las moléculas. A veces nos resulta un poco complicado, digamos, hallar una estructura molecular cuando aún todavía no la hemos obtenido experimentalmente. Eso implica conocer, por ejemplo, las distancias a las cuales están unidos los átomos,
algunas propiedades geométricas como son los ángulos de flexión, ángulos de torsión, algo que, por ejemplo, es común en la química para poder inferir cómo es la estructura de una molécula es espectros electromagnéticos, en este caso, por ejemplo, la espectroscopía de infrarrojo, eso auxilia mucho con la química computacional, las excitaciones de las moléculas, la espectroscopía UV visible. Entonces, ese tipo de fenómenos detrás para cómo poder explicar, digamos, este tipo de resultados es lo que nos interesa, ¿no? Como químicos, que pueda abordar ahí la química computacional y distintos programas, por ejemplo, pueden, pueden desarrollarse o enfocarse ahí para específicamente obtener explicación a esos experimentos. Ahora, son, me imagino, diferentes estos fenómenos a lo que contiene. Cuando hablamos de lo que contiene la química computacional, ¿estamos hablando a nivel de software o a nivel ya de conocimiento? No, es las dos cosas, de hecho, porque también a los programas, el que va, digamos, a desarrollar un cálculo, también necesita conocer estrictamente cómo es el planteamiento del modelo para poder encontrar resultados, digamos, que puedan compararse con el experimento. Y también los programas tienen cierta versatilidad y de hecho la gran mayoría de los programas pueden tener como una guía de usuario, donde en general le explican al usuario que va a utilizar el programa qué tipo de instrucciones debe de utilizar para obtener cierto resultado en particular. Pero aparte de eso también el usuario tiene que tener cierto conocimiento para entender el fenómeno que va a tratar y también qué tipo de información se va a incluir en el modelo. Entonces, ese es un aspecto que se debe de considerar también. Ok, entonces, para que nos quede muy claro, en distintas disciplinas hay programas o software que es especializado y normalmente cuando estos se diseñan para que cualquier persona pueda llegar, pueda meter datos y pueda obtener un resultado. Sí. Eh, Obviamente, después llega el especialista y los recolecta y ya los interpreta. Pero pues vamos a decirlo a palabra así, Sí, el que hizo la talacha es otra persona otra que persona. no sabe siquiera interpretar esto. En el caso específico del software que se utiliza en química computacional, desde que alguien introduce el dato, ya tienes que saber, tienes que tener ese estudio previo para hacer ahora sí, como le digo, la talacha. Exacto, exacto. Sí, sí. Y de hecho, por ejemplo, hay dos áreas, ¿no? De la cual trabajamos en química computacional. Hay unos que son, digamos, especialistas en lo que es el análisis de moléculas pequeñas, por así decirlo. Al referirme a pequeñas, estoy diciendo moléculas que tienen átomos, un número de cientos de átomos, no más allá de 200, 300 átomos, para realizar un tipo de cálculo. Generalmente ahí es donde entran áreas de la química inorgánica, química orgánica, la bioquímica, pero luego hay otro tipo de sistemas que es un poquito más complejo, que son precisamente las moléculas biológicas. Estamos hablando de sistemas que ya incluyen cientos de átomos o incluso hasta miles de átomos. Entonces, tratar de cómo utilizar los programas para estudiar ese tipo de sistema, pues sí requiere cierto conocimiento técnico de la persona. Pero desde luego, aún así, hay, como vuelvo a repetir, muchos de los programas tienen una guía de usuario y consiguiendo una cierta orientación y desde luego, ¿no? Preguntando, corroborando, podemos utilizar ese tipo de programas, ¿no? Ok, ahora hay un aspecto, el aspecto electrónico en el área de la estructura electrónica. Me gustaría saber qué programas de química computacional son los más utilizados porque es un aspecto bastante importante. Sí, sí. De hecho, precisamente en 1998 se entregó un premio Nobel de química precisamente por el desarrollo de un software de química computacional que a este se le llama programa de estructura electrónica.
porque realmente nos enfocamos en lo que es a los electrones, que es una de las partículas cuales integra las moléculas, los átomos en este caso. Este tipo de software se llama Gaussian, que es un tipo de programa mundialmente conocido. Su desarrollo inició a partir de 1970 y todavía hasta en la actualidad se sigue utilizando. La única desventaja, podríamos decir, es que este tipo de programa tiene una licencia comercial. Ok. Entonces, generalmente las instituciones, por ejemplo, la Unison, tiene que adquirir ese tipo de licencia. Y me imagino que no es Afortunadamente, nada barato. sí, no es nada barato. Pero afortunadamente, digamos, como hubo el desarrollo de lo que es software, programas de estructura electrónica con acceso, digamos, universal, licencia pública, hay, hay distintos tipos de programas. Por ejemplo, NWChem, que aquí en la Universidad de Sonora está instalado ese programa, Quantum Expresso, así se llama. Y este tipo de programas también tiene otro, se enfocan al tipo de materia que se está estudiando, ¿no? Nosotros decimos, por ejemplo, análisis de moléculas blandas, es decir, moléculas de interés en la química orgánica o estructura de materia en estado sólido, ¿no? Entonces, esos programas de estructura electrónica tienen una cierta clasificación. Quantum Expresso, Gaussian, NWChem, podemos decir Orca, es otro de los programas. Otro de los programas también es Demon 2K, que es en desarrollo acá en el país. Y hay una gran cantidad, ¿eh? Puedo mencionar esos porque son al menos los que yo conozco y los que he trabajado. Y desde luego también están los otros programas que ya no son de estructura electrónica, sino se enfocan en lo que es el análisis de sistemas más complejos. Y también, al menos los que yo conozco, son de acceso libre. Estamos hablando que precisamente aquí en la Universidad de Sonora están instalados en el clúster Acarus, Ujú. es Gromax, Char, y se me escapa otro, y NAM. Ok. Entonces son ese tipo de software, sobre todo para análisis de sistemas biológicos, ¿no? Moléculas de un interés biológico. Y ahorita precisamente software, modelado de moléculas y todo esto, ¿qué resultados arroja un programa de química computacional en cuanto a esto del modelado de las moléculas? Bueno, expliquen. Sí, sí, por ejemplo, en mi caso, yo que estoy más especializado en lo que es programas de estructura electrónica, energías de las moléculas, a distinta configuración de una molécula hay una energía, ¿no? Entonces nos interesa llegar a una energía pequeñita y eso lo vamos a conectar con una geometría. Y luego esa geometría generalmente se obtiene experimentalmente. Entonces ahí corroboramos, digamos, qué tanto se parece la geometría de una molécula obtenida experimentalmente a una obtenida con la química computacional. La espectroscopía, la vibración de las moléculas, en termoquímica, algo muy importante de poder entender. Por ejemplo, cuando hay una reacción química, se genera energía. Entonces, con un programa de estructura electrónica podemos determinar cuánta energía se puede generar. Ese es otro aspecto. Ujú. Algo que, por ejemplo, está todavía, es un campo de investigación muy activo, es, por ejemplo, mis colegas que trabajan mucho con la espectroscopía de resonancia magnética nuclear. Es decir, ver, es otra forma de cómo determinar la estructura de las moléculas y precisamente los resultados de un programa de estructura electrónica lo podemos configurar para poder explicar con cierta precisión ese tipo de experimentos. El experimento es un poco complejo de realizar, pero entender, digamos, la teoría detrás y obtener los resultados sí resulta algo retador, Ok, a llegar ok. hasta esos resultados. Hasta esos resultados. Muy bien. Ahora, el aspecto de los estudiantes, el aspecto universitario. ¿Qué es recomendable para los estudiantes? ¿Qué le recomienda a estos estudiantes de ciencias químicas? ¿Es recomendable que utilicen este tipo de programas de química computacional? Sí es recomendable en el aspecto de la enseñanza, sobre todo la didáctica.
tanto del profesor como del alumno, y el alumno al mismo tiempo estar utilizando, digamos, el tipo de programas. Ahora, este tipo de programas bastante técnicos, no necesariamente lo tiene que utilizar el alumno, pero él sí puede utilizar la operación, es decir, por ejemplo, una interfaz gráfica donde pueda haber una molécula y a partir de ahí interactuar con la molécula para que pueda entender muchos conceptos. Porque, por ejemplo, en química hay muchos conceptos que trabajamos y solamente lo podemos entender en 2 dimensiones, ¿no? Un Ok. enlace químico en 2 dimensiones, moléculas que dibujamos en un pizarrón. Pero ahorita, digamos, ya con la tecnología que se tiene, hay muchos software o páginas de internet que en el mismo celular, por ejemplo, podemos utilizar y en el mismo celular, por ejemplo, interactuar con las moléculas, ver las distancias de enlace, calcular su energía, calcular su vibración. Hay ejemplos muy, muy sencillitos. Pero de hecho, ahorita en la actualidad, en la carrera de química que apenas se formó en lo que es el área el Departamento de Ciencia Químico-Biológico, Ajá. en los temarios ahorita que se incluyen, se tienen que analizar páginas de Internet donde los estudiantes pueden entrar a esas páginas de Internet y precisamente ahí encontrar información virtual de cómo están construidas las moléculas, poder entender una reacción química de manera virtual. Y bueno, eso va a expandir mucho el conocimiento, mayor facilidad de aprendizaje, ¿no? En el área de química. Híjole, doctor, me quedo hasta entrado, ¿no? En el tema porque es un tema bastante amplio y que conecta bastantes cosas, pero pues bueno, el tiempo se nos ha acabado. Quiero agradecerle por la confianza de asistir a Ingenio, platicarnos sobre el tema y pues espero que esté por aquí de nuevo Okay. muy pronto. Muchísimas gracias. Muchas gracias, René. Espero que nos podamos volver a encontrar. Vuelvo a repetir, pueden accesar ahí a la página de internet en donde ahí se explica, ¿no? De manera detallada los distintos temas de investigación que se tiene del Departamento de Polímeros y Materiales. Muchas Claro, gracias. van a encontrar en la descripción de este episodio, tanto en Facebook como en YouTube y en Spotify, la liga de la página. Y pues bueno, querido Radio Escucha, es así como llegamos al final de esta edición de Ingenio. No olviden darle like. Si nos están escuchando vía Facebook, a través de Spotify, que nos pueden ver también a través de YouTube. Y pues bueno, en las redes sociales sigan. Suscríbanse al canal de YouTube, Ingenio Unison. Ingenio Unison también en Instagram. También estamos tirando ahí unos TikToks de repente, etcétera. Un saludo para Naomi Lara que pues está apoyando con eso. Mi nombre es René Flores y nos vemos el siguiente miércoles con más información. Hasta la próxima.